A ver, nos habíamos quedado en la parte de lo que es equilibrio químico, ¿cierto? Ya, ya, ahí está. ¿Qué es el equilibrio químico? Nos informan que es el estado final. O sea, es el estado donde termina. El estado final significa donde termina toda reacción química reversible. ¿Ya? En equilibrio químico, la condición es que las ecuaciones deben estar con doble flechita. Uno a producto, otro de nuevo a reactante. Pues se llaman química reversible. Donde coexisten, o sea, donde se van a juntar reactantes y productos por un tiempo indefinido, o sea, no hay tiempo. En un sistema cerrado a temperatura constante, debido a que la reacción se efectúa en ambos sentidos con igual rapidez. Y cuando digo rapidez, estoy hablando de la cinética química, claro. Las velocidades directa e inversa, en este caso, van a ser iguales. ¿Iguales en qué sentido? Se llevan a cabo en el mismo tiempo, pero que no está limitado. Por lo tanto, la cantidad de sustancias, en este caso la concentración y propiedad del sistema permanecen inalterables, o sea, no cambian. Sea la ecuación A, B, C y D mayúscula. Si te das cuenta, aquí aparece entre sus índices G, G, G y G. Eso significa el estado gaseoso, G de gas. No de gramos, ¿ah? G de gramo, no, G de gas. Donde todas las sustancias, tanto reactantes como productos, están en fase gaseosa. Y cuando en todas las sustancias de una ecuación química están en fase gaseosa, se llama equilibrio químico homogéneo. Ahora, si estuviera A hubiese sido sólido, B hubiese sido gas, C hubiese sido líquido y D hubiese sido gas, solamente se considera los gases, las sustancias que están en fase gaseosa. No se considera a los sólidos, ni a los líquidos, ni a los vapores, ni a las soluciones acuosas, ni a las soluciones cristalinas, nada que ver, nada de eso. Solamente las sustancias en fase gaseosa. Entonces, ¿cuáles son estas características? Una vez más te voy a recalcar. Las sustancias químicas deben estar en fase gaseosa, deben ser gases. Según la cinética química, la velocidad directa y la velocidad inversa de las sustancias van a ser iguales. C. Este tipo de equilibrio presenta una constante de equilibrio. La constante de equilibrio, el cual depende del factor temperatura. ¿Ya? Ahora, no confundir la constante K anterior, ¿eh? Esa constante K es para saber la constante con que los reactantes se consumen. En cambio, en equilibrio químico, las constantes van a tomar otra forma de cálculo, en otras palabras. Ahora, nos dicen que en la gráfica observas, la gráfica, se puede decir la curva que va a la parte inferior, o sea, hacia abajo, es la concentración inicial de A o B. Y llega a una concentración final aquí. Y lo que está encima de esa curva es la concentración inicial de productos. Y va a llegar en un momento que se coloca aquí una recta vertical en donde coinciden. Entonces, ahí se llega a establecer el equilibrio. Ahí termina toda fase físico-química del proceso. Ahí cesa, ahí termina. El consumo y la formación de estos nuevos productos. Eso es lo que te quiero decir.
Cuando la velocidad directa y la inversa coinciden en un punto, entonces se dice que esa ecuación ya llegó a la fase equilibrio. De la ecuación anterior, la constante de equilibrio de Kc, ¿cómo se calcula? Concentración de C y la concentración de D, acá se coloca producto y abajo reactante. Acá sí participan todos los elementos de la ecuación. Primero se coloca la de productos y luego la de reactantes. En cambio, en la cinética solamente se trabaja reactantes, no productos. Aquí se trabajan con los dos. Primero los productos, luego reactantes. Siempre. Ahí está. K sub C. ¿Qué significa K sub C? Constante de concentración. Concentración de C y D elevado a sus propios coeficientes, C y D minúscula. Concentración de A y de B elevado a sus coeficientes, A y B minúscula. Y la constante de presión K sub P es igual, solamente que P indica presión parcial de C elevado a su coeficiente C por presión parcial de D elevado a su coeficiente D minúscula. Entre presión parcial de A elevado a su coeficiente de A minúscula. Y por último, presión parcial de B elevado a su coeficiente de B minúscula. De esas dos formas se calculan estas concentraciones. Kc y Kp. Bien. ¿Qué relación guarda Kp y Kc? Kp es igual a K sub C por R, que indica constante universal, T, la temperatura en grados Kelvin, y delta N, es la variación del número de moles necesarios para que la ecuación logre, o mejor dicho, llegue a su equilibrio químico. ¿Ya? Pero, la variación de moles, ¿cómo se calcula? Como el número de moles de productos menos el número de moles de reactantes. En otras palabras, los coeficientes de la ecuación balanceada sería C más D menos A menos B. Y ahí está. Así se calcula, ¿no? De manera, se podría decir, literal, simbólica, ¿no? Esta es la parte teórica y esta es su parte práctica, se podría decir. Así se calcula la variación del número de moles. De la ecuación en equilibrio, 2A más 3B, 4C. Date cuenta, G, G y G, todos son gases. Todos van a ser gases. ¿Qué más? Calcular el valor de ¿quién? De Kc sobre Kp a 727 grados Celsius. Como la ecuación ya estuvo balanceada, ¿qué vas a hacer? Calcular el delta N, o sea, la variación del número de moles. ¿Y eso cómo se calcula? Así, 4 menos la suma de 2 más 3. Y eso por operaciones básicas nos sale menos 1. K debe estar en grados Kelvin, pero aquí está en grados Celsius. Le sumas 273, ¿cuánto te sale? 1000K, o sea, 1000 grados Kelvin. Luego, reemplazando. Esta es la ecuación. Eso va a ser igual al llamado Kp igual a Kc, R y T. T vale 1000. Elevado al delta N, que vale menos 1. Kc entre Kp va a ser igual a 1, porque queda 1 sobre 10 al cubo R a la menos 1. O sea, así. Ahí está. Ese menos 1 sube y queda como 10 al cubo R, ¿no? Entonces, así se calcula Kc sobre Kp. Y esto sería la respuesta. Ya está. Terminó esa primera fase. Y finalmente tendríamos el principio de Le Chatelier. Este principio es útil siempre
en la formación de productos para ya lograr el equilibrio total de un producto. Dice esta ley, un sistema en equilibrio contrarresta, o sea, te da la contra a todo factor externo que lo perturba, o sea, lo molesta, lo altera. Para ello ocurre, dice, una reacción neta, desplazamiento de la posición en equilibrio hacia el sentido que neutralice parcialmente dicha tensión. Tensión significa alteración, para luego alcanzar un nuevo estado de equilibrio. Nos mencionan, sea la ecuación química en equilibrio. Tienes A, tienes B, tienes C y tienes D, todas en fase gaseosa. ¿Qué pasa si un reactante, te explica la teoría, aumenta? Puede ser A o B. El sentido de equilibrio se va a la derecha, se va a la derecha. Ahora, ¿qué pasa si A y B disminuye? El sentido de equilibrio se va a la izquierda, o sea, hacia allá, todo hacia acá. Si esto aumenta, el proceso va a la derecha, aquí. Si esos dos aumentan, el proceso se va aquí. Así se refiere. ¿Qué pasa si un producto, C o D, aumenta? El sentido de equilibrio se va a la izquierda, se va hacia A y B. Pero ¿qué pasa si C y D disminuye? El sentido de equilibrio se va a la derecha, aquí. 3. ¿Qué pasa si te dicen que la reacción es endotérmica? Cuando dice endotérmica, aquí en la ecuación va a aparecer una palabra llamada calor. Pero si dicen exotérmica, esa palabra calor va a estar aquí, al final de la ecuación. Así. Entonces, si la reacción química es endotérmica, aumenta. El sentido de equilibrio se va a la derecha. Pero ¿qué pasa si ese calor, esa temperatura disminuye? El sentido de equilibrio se va a la izquierda. Si la palabra calor estuviera al final de la ecuación, se llama exotérmica. ¿Qué pasa si esa palabra calor aumenta? El sentido de equilibrio se va a la izquierda. Pero si disminuye, se va a la derecha. ¿Sí? 5. Si a la reacción química se le adiciona un catalizador. Profesor, ¿qué es un catalizador? Un catalizador es un elemento químico o una sustancia química que la ecuación ni se va a consumir ni tampoco se va a formar. Solamente ayuda a todo el sistema que se lleve a cabo. En ese caso, ¿qué pasa con ese catalizador? No altera el equilibrio, o sea, no va, el equilibrio no va ni a la derecha ni tampoco va a la izquierda, se queda neutral. Así. 6. ¿Qué pasa si la presión aumentara? Aumenta, pues, aumenta. ¿Qué pasa si la presión aumenta? ¿Cuál sería entonces la, la secuencia? Que el volumen del sistema disminuye. Y si el volumen del sistema disminuyera, el sentido de equilibrio se dirige hacia dónde? Existe el menor número de moles. Esa es la conclusión. ¿Qué pasa si la presión de ese sistema disminuyera? ¿Cuál es la conclusión? El volumen del sistema aumenta. Por tanto, el equilibrio, ¿hacia dónde se va? Donde existe el mayor número de moles. Ahí está. Ejemplo. De la ecuación química en equilibrio. Ahí está en equilibrio y ahí está la palabra calor. Está al final del sistema. Es un proceso exotérmico. Prediga el sentido de equilibrio según los siguientes factores. A ver, vamos a ver. El sentido de equilibrio según los siguientes factores. Aumenta la concentración de N2, reactantes. Si este reactante aumenta, ¿qué dice? A ver, la teoría. Si un reactante aumenta, ¿a dónde se va el equilibrio? A la derecha. O sea, la flecha de equilibrio le podemos colocar así. Lo puedes poner así, ve, en palabra, derecha, o simplemente también lo puedes hacer con una flecha, así.
Así. Cualquiera de las dos expresiones es válida. Si tú me pones esa flecha, me dices a la derecha. Si no, simplemente pones la palabra derecha. Cualquiera de los dos es válido. Refrigeramos el sistema. Refrigerar significa disminuir el sistema. Si este calor en un proceso exotérmico disminuyera, a ver, ¿qué pasa? Exotérmico disminuye, el equilibrio se va a la derecha, también ponemos la palabra derecha o flecha, en ese sentido. Derecha. ¿Qué pasa si la concentración del amoníaco del producto aumenta? A ver, un producto aumenta. ¿Qué nos dice la teoría? Si un producto aumenta, el equilibrio se va a la izquierda. Entonces colocamos aquí izquierda. Izquierda. Si no, simplemente, como en el caso anterior, la flechita. Y ahí está. Cualquiera de las dos secuencias es válida. Aumenta la presión del sistema. La presión aumenta. A ver, ¿dónde? Ajá, ahí está. Si la presión aumenta, ¿qué pasa con el volumen? Disminuye. Y si el volumen disminuye, ¿a dónde va el equilibrio? Se dirige donde existe el menor número de moles. Entonces aquí, ¿dónde hay el menor número de moles? A ver, en reactantes hay 3 más 1, 4 moles. Y en productos hay 2. Entonces se va a la derecha, donde hay menos moles, 2. Aumenta el sistema, se va a la derecha. Adiciona un catalizador. El sistema no varía, no cambia, es mejor dicho. No cambia o no varía. Y ahí vamos a ver con los siguientes datos. Ahí está bien. Primero es derecha, derecha. Segundo es derecha, derecha. Tercero es izquierda, izquierda. 4, derecha. 4, derecha. 5, no varía. Cuando es punto suspensivo significa no varía. Si el sistema es un proceso exotérmico, ¿qué significa? Con la constante de equilibrio, disminuye. Si hubiese sido un proceso endotérmico, aumentara. Bien, chicos. Así sería la respuesta en este caso. Bien, problemas resueltos. Tenemos ahí a continuación. Determina el valor de la velocidad y el orden de reacción para la siguiente química elemental. Ah, bien dicho, ecuación química elemental, lo que te dije. Elemental. Tienes aquí la ecuación. La concentración es de A, B, datos y K, datos. Entonces la velocidad. Reemplazas aquí, ¿no? La velocidad es igual a K por la concentración de A elevado a su coeficiente 1 por la concentración de B elevado a su coeficiente que es 2. Como hemos dicho elemental, se pone 1 y 2. Pero ¿qué pasa si no hubiesen dicho elemental? Hubieras asumido que sí lo era. Bien, aquí tenemos la ecuación química ya determinada. La constante K, 3,2 por 10 a la menos 2. La de A, 2 por 10 a la menos 1. Y la de B, 3 por 10 a la menos 3. Y con sus respectivas unidades. ¿No? Entonces, de ahí por matemática tenemos mol, mol se van, litro segundo se van, me queda mol al cuadrado sobre litro cuadrado segundo cuadrado. Y los términos matemáticos, ¿no? 3 por 2 son 6, 9 por 2, 18, por 3,2, 57,6 por 10 a la menos 9. En notación científica, acá entre 10 y acá por 10 nos quedan 5,76 por 10 a la menos 8 unidades mol al cuadrado sobre litro cuadrado segundo cuadrado. Esa es entonces el valor de la velocidad. Listo. Esta es la respuesta. Y además, ¿qué sabes qué nos piden? Nos piden el orden de reacción. Y eso es sumar 1 más 2. ¿Qué sería en este caso? 3. Acabó la primera solución. En la 2, expresa la velocidad de reacción de la siguiente ecuación química. Te piden la ley de velocidad, nada más. Entonces tienes que poner la ecuación simplemente. Eso va a ser igual a ¿quién?
Velocidad de reacción es igual a K por la concentración de nitrógeno, nitrógeno molecular elevado a 1 por la concentración de hidrógeno molecular elevado al cubo. Esta es la ecuación. Y ahí nomás queda. Por eso te dicen, expresa la velocidad. ¿Sí? Cuando te digan esa palabra, exprese la velocidad, ¿qué significa? Indique su ecuación de velocidad, nada más, y es lo que estoy mencionando. ¿Acá se utiliza producto? No. De la siguiente ecuación en equilibrio. Ahí tiene la ecuación. Se tiene 8,4 gramos de CO y 5,4 gramos de agua. Si el sistema se lleva a cabo a 600 grados Kelvin y su volumen es de 2.5 litros, determina el valor de las nuevas concentraciones en el equilibrio, siendo el valor de K sub C igual a 23,2. Y acá en los pesos atómicos. Voy a hacer pausadamente. Ahí tiene la ecuación. La masa molecular de CO es carbono 12 más oxígeno 16, 28. Y de agua, oxígeno 16 más 2, 18. Los datos son 8,4 gramos de monóxido de carbono y 5,4 gramos de H2O. Vas a calcular el número de moles. Primero del monóxido es esta masa, 8,4 sobre 28, que es 0,3. Igual con el caso de la masa de agua, 5,4 sobre 18, 0,3 moles. Ahora, ¿cómo se calcula la molaridad? El número de moles de monóxido, que es 0,3, sobre volumen, que es 2,5, dato del problema, es 0,12. De igual manera, las moles de agua, 0,3 sobre volumen, que vale 2,5. La división también 0,12. ¿Bien? Entonces ya tiene las concentraciones de monóxido y de agua, pero no hay de productos, entonces se asume que son 0 moles, 0 moles. Aquí está el volumen del sistema, 2.5, y la temperatura llevada a cabo a 600 grados Kelvin. ¿Bien? El dato es este, el caso C. Ese es el dato, ¿no? O que también lo puedo expresar así, ¿no? Para no confundirlo, lo voy a poner así. A ver. K sub C igual a 23,2. ¿Bien? Listo. Ahí está. Tienes aquí la ecuación química y acá he puesto 3 fases. Inicio, el cambio y el equilibrio. Para el monóxido, ¿cuánto es su concentración? 0,12 molar. Ahí está, 0,12. Molilitro significa molar. Y la de agua también, 0,12 molar. Y la de producto no dicen nada, 0 molar, 0 molar. Voy a asumir que para el monóxido se haya consumido menos X molar. ¿Cómo se lee este otro X? Fácil. La relación va de 1 a 1. Si aquí es X, aquí también sale X. De igual forma, ¿cuánto se formó de cada producto si no había nada? La relación va de 1 a 1. Si aquí es X, acá será más X. De igual manera hidrógeno. Si aquí es X, acá también será X. Ahora, ¿por qué le puse más, menos y por qué le puse más? Por convención. O sea, algo ya establecido. Se coloca el signo menos porque estos reactantes se van a consumir, se van a desgastar. ¿Y por qué se pone el signo más? Porque estas sustancias van a producirse, se van a formar. Entonces, una simple variación sería 0,12 menos X, 0,12 menos X, y finalmente, como dice la expresión, si no había nada, se formó X, llegas a X. No, no había nada, se formó X, X simplemente. Entonces, ¿cómo se calcula el K sub C por teoría? Concentración de productos sobre la concentración de reactantes. Aquí está la ecuación. Ahora reemplazamos. La concentración de CO es X sobre el volumen, que es 2,5. La concentración molar, número de moles, en este caso es X sobre el volumen, que es 2,5, sobre, de igual manera. Para el monóxido, 0,12 menos X entre 2,5. De igual manera, ¿no? Aquí. 0,12 menos X.
¿Ya? A ver. Por aquí, por cerca es 0,12, ¿no? Ahí está. Y aquí también. 0,12. Ahora sí. X cuadrado. 2,5 al cuadrado, 0,12 menos x al cuadrado, 2,5 al cuadrado. 2,5 al cuadrado, 2,5 al cuadrado se van. ¿Qué te queda? X al cuadrado sobre 0,12 menos x al cuadrado igual a 23,2. Sacando raíz cuadrada nos queda x sobre 0,12 menos x. Raíz cuadrada de 23,2 te va a salir 4,81. Ahora, ese 4,81, ¿no? Lo obtenemos 0,12 menos x por 4,81 igual a x. Por operaciones elementales, hay x. Este es el valor de x, por si acaso. Eso sale x. ¿Qué te piden encontrar? La concentración molar de todas las sustancias en el equilibrio, aquí. Cuando llega el equilibrio, todo el proceso acaba. Entonces sería 0,12 menos x, pero x vale 0,1152. Ahí está. Las cantidades, reemplazando. Y así se obtiene la respuesta a este problemita. De igual manera aquí, te piden, en un recipiente de 4, litros se coloca un mol de trióxido de azufre, luego se calienta hasta cierta temperatura. Una vez establecido el equilibrio, se comprueba que se ha disociado, o sea, separado. Disociar significa separado el 60%. ¿Cuál es el valor de K sub C? Ahí tiene la ecuación química. Gas y sólido. Solamente se consideran a los gases, no a los sólidos. Entonces dice, hay un mol, y acá no me dicen nada del gas. Aquí no se toma en cuenta este proceso. Pero dice, cuando llega al equilibrio esta sustancia, se ha disociado. La palabra disociar está en el cambio. 60% es 0,6. Se ha consumido 0,6 de 1. 1 menos 0,6 me queda 0,4 moles. Bien. Aquí la relación es de 2 a 3. Sería 0,6. ¿Cuánto vale aquí? 0,6 por 3, 1,8. Entre 2, 0,9. Ahí está el resultado. Como no había nada, se llega al equilibrio también 0,9. Ahora, ¿cómo se calcula el K sub C? El O2 al cubo sobre la concentración de SO3 elevado al cuadrado. Y ahora, ¿cómo se calcula la concentración? Las moles del producto sobre el volumen que vale en este caso 4. 0,9 entre 4 al cubo sobre 0,4 elevado al cuadrado. Entre 4, ¿no? Que es el volumen al cuadrado. Por operaciones elementales, ahí nos va a salir 1,13 resultado. Y ahí acabó la solución. Bien, y en el problema 5 dice, en la reacción exotérmica, en equilibrio, tetraóxido de nitrógeno, nitrógeno cuadrado y oxígeno molecular. Aquí la ecuación prácticamente está balanceada. Ahí está balanceada. Dice, se introduce, prediga a, el equilibrio se desplazará a la derecha. Ah, el dato es a la derecha. ¿Cuándo? Y luego te dice la pregunta, ¿qué proposición o proposiciones es o son correctas o correctas, ¿no? Ya, ahí está. ¿Es correcta o son correctas? Así. Bueno, ahí tiene la ecuación. Si es exotérmica, el calor estuviera al final, ¿no? A ver. Ahí está. El proceso es exotérmico. Quiere decir que la prueba de calor va a ser aquí, al final del proceso.
Como has balanceado la ecuación, hay 1 mol de reactantes, 2 más 1, 3 moles de productos. ¿Qué pasa cuando el equilibrio se va a la derecha? El dato es que el equilibrio tiene que irse a la derecha. Ese es el dato principal. Se introduce un catalizador. Introducir un catalizador, ¿qué significa? Que el proceso no va ni a la derecha ni tampoco a la izquierda. Por lo tanto, la 1 no cumple. La 2, se aumenta la temperatura. Como el calor está al final del proceso y esto aumenta, el proceso defoga a la izquierda. Aquí vamos a poner no varía. Si aumenta la temperatura, el proceso va a la izquierda. Si te hubieran dicho, se disminuye la temperatura, hubiese ido a la derecha. Coincidía con lo que te dice. El equilibrio se desplazará a la derecha cuando se disminuye la presión. A ver, la presión tiene que ver con el número de moles. ¿En qué sentido? Si se disminuye la presión, entonces lo que pasa es que el volumen, ¿qué pasa con el volumen? Cuando la presión disminuyera, el volumen aumenta. Si el volumen aumenta, ¿qué significa? Que el proceso se va donde hay más moles. ¿Dónde hay más moles? Obviamente que a la derecha. Entonces el proceso ponemos ahí, derecha. Entonces, ¿qué proposición coincide con la pregunta? Solo 3. Y ahí está el resultado. ¿Ves? Y así se calcula, entonces, ese proceso llamado de Le Chatelier, ¿no? Por ley de Le Chatelier. Ahí tenemos la expresión. Y así, chicos. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Sí entendido? ¿Hay alguna interrogante? ¿Alguna pregunta? Aquí está tu tarea. ¿Ah? ¿Alguna duda, chicos? ¿Algún interrogante? Pregunten, ¿ah? Cualquier consulta es gratis por esta vez nomás, chicos. A ver, consulta, pregunta, no te quedes con esa duda. Ahí tienes ya colgado en la plataforma el Global Test. Tienes aquí también tus 5 preguntas de tarea. ¿Ya? Para este cuarto bimestre se va a ser incisivo en las tareas, chicos, ¿ah? Ya estamos en el último bimestre. No hay otra fecha que entregar tareas, rendir exámenes, etcétera, ¿ya? Por si acaso. ¿Algún interrogante, alguna pregunta con respecto al tema? Aquí se ha hecho 2 temas en conjunto. ¿Algún interrogante, chicos? Pregunten. Por ejemplo, cuando te piden calcular el K sub C, siempre debes tomar en cuenta la concentración. ¿Qué es la concentración molar? Es el cálculo de la cantidad de moles de soluto sobre su unidad de volumen. En el, por ejemplo, el producto aquí es O2, su cantidad de moles es 0,9, su volumen, el dato es 4, ahí está.
4 elevado todo al cubo. Para el trióxido de azufre, sus moles son 0,4. Su volumen es 4 elevado a su coeficiente, que es 2. Primero se balancea la ecuación. Se ponen los 3 tiempos. Inicio, cambio y equilibrio. Lo que va a ver, este problemita es parecido a una de las tareas. Te dice, se tiene un mol de trióxido de azufre, pero no me dicen nada de estas dos sustancias. Asume 0 moles, 0 moles. Luego, dice, cuando el trióxido de azufre llega al equilibrio, ya se ha descompuesto o se ha fraccionado el 60%. El 60% de 1 sale 0,6 y se coloca el signo negativo porque ahí se va a consumir. Había 1, si ha consumido 0,6, ¿cuánto le queda? 1 menos 0,6, 0,4. Pero al inicio no había nada de oxígeno. Cuando son sólidos, líquidos, vapores, lo que sea, no se toman en cuenta, solamente deben ser gases. El O2 es un gas, pero aquí no me dicen nada de inicio de cuánto había de moles, se asumen 0 moles. Luego, ¿cómo se ve el 0,9? Multiplicando así. 0,6 por 3, 1,8. Entre 2, que está este coeficiente, nos sale 0,9. Si aquí es menos, se coloca aquí más. Y luego de la tabla, 1 menos 0,6, 0,4. Este es 0, este es 0,9, es lo mismo, 0,9. La mole de producto, 0,9 sobre el volumen que vale 4 elevado al cubo, sobre 0,4 entre el volumen que vale 4 al cuadrado. Utilizando las expresiones matemáticas obtienes 0,9 entre 4 al cubo te va a ser esta cantidad. 0,4 entre 4 es 0,1 al cuadrado, 0,01. La división, 1,3. Y ahí queda ya la expresión ya establecida, ¿no? Profesor, ¿por qué es el 0,9? ¿Puede explicar de nuevo? El 0,9 viene aquí, ve. Acá no había nada. Y el 0,9, ¿cómo? Mira, ve. 0,6 por 3. 1,8. Entre 2 te da 0,9. Como acá no había nada y acá se formó 0,9, el producto también llega al equilibrio 0,9. Luego 0,9 entre el volumen que es 4, te da la molaridad al cubo, igualito. 0,4 en su volumen que vale 4, al cuadrado de la molaridad. Simplifica las expresiones y obtienes esta cantidad. ¿Bien? Y hace cálculo del caso C de esta pregunta, ¿no? Que la respuesta es solo 3. Bien, chicos.